9:01 de la mañana. José Luis Orella, bienvenido, buenos días. Nada, es un placer, como siempre, estar aquí. Bueno, ¿cómo se ve la fotografía después de esas elecciones en Rusia? Según el Occidente, la farsa de las elecciones en Rusia. Ojo que India ha felicitado a Putin. Y esa fotografía del día después, ¿no? Quedan 6 años de Putin, por lo menos electoralmente. Y a partir de ahí, China dice que quiere estar en la cumbre de Suiza. ¿Cómo se compone toda esta fotografía? Bueno, tenemos un presente con Putin, claramente, bueno, pues no va a ser un hombre de futuro, pero los últimos años va a ser un hombre decisivo. Se puede hablar mucho de las restricciones de libertades existentes en Rusia en este aspecto y la ausencia de una oposición y especialmente de líderes carismáticos frente a Putin, pero no cabe duda que el contexto bélico favorece el liderazgo de Putin en un momento muy delicado para Rusia, y él ha sabido representar muy bien desde que llegó al poder ese nacionalismo, esa regeneración de Rusia, esa vuelta a la escena de la política internacional como una potencia, no como la antigua Unión Soviética, pero sí como un país con el cual hay que tener en cuenta en la escena internacional. Él quiere entrar en la historia como uno de los grandes protagonistas de la historia de Rusia, y de momento lo está realizando. O sea, hay que contar con él claramente. Ya veremos cómo será su sucesor dentro de unos años, ¿no? En el caso de China, pues claramente están haciéndose la fotografía de que es una potencia con la que hay que contar sí o sí, y que su voz y sus opiniones hay que tenerlas en cuenta, ¿no? En este entorno, que China esté en la cumbre de Suiza, ¿cambia la cumbre de Suiza totalmente? Es decir, que pueda salir un acuerdo allí donde la propia China empuje a Rusia a decir, oye, se han pactado cosas, que algo pueda gustarle a China, puede cambiar toda la fotografía. ¿Ese cisne blanco, no, de una paz puede acercarse? Hombre, sí, o sea, los chinos son la garantía de una buena economía para Rusia. Muchas de las cuestiones que ellos necesitan para su armamento de alta tecnología, esos avances que están prosiguiendo en la guerra, en parte lo están consiguiendo gracias a China o aliados de la República Popular China, ¿no? O sea que la economía rusa, sí ha sabido afrontar las sanciones, claramente ha sido por el apoyo chino en esa labor. Está entrando liquidez, e incluso a través del mercado negro, esas zonas grises, está llegando tecnología a través de terceros y de cuartos a Rusia, con el cual pues está desarrollando, bueno, pues esa última generación de armamento que puede irse adaptando a los retos de la llegada de nuevos armamentos de la OTAN, ¿no? Así que claramente China es muy decisoria en este aspecto. O sea, el empuje de China sí puede llevar a Rusia a una mesa de negociaciones. ¿Crees que tanto Estados Unidos como Europa van a permitir que el ascenso en el plano geopolítico internacional de China llegue en esa cumbre? Es decir, si China sale de allí victorioso, habrá cambiado el mundo. Totalmente, y por eso también en Estados Unidos Trump está cogiendo un poco ese principal argumento. Claramente está diciendo a todo el mundo en sus discursos que Rusia nunca ha sido el peligro, que a Putin le tenía muy bien, se puede decir, conocido. No es que sean amigos, siempre hemos hablado que es que se conocen, hay una admiración de autoridades fuertes, pero sabía que Rusia no era ningún tipo de rival a nivel de Estados Unidos en ese ámbito. Sí que el rival era China, y que sí, China era el gran peligro que tenía Estados Unidos en su hegemonía en el futuro. Por tanto, bueno, pues sí que Trump va a ser muy sensible a ese ascenso de China, y por eso, bueno, las consecuencias de la política internacional son muy distintas y muy diferentes, ¿no? Oriente Medio, Biden-Netanyahu, Netanyahu-Biden dijeron que había una línea roja, que era la entrada del Rafah. Dice Netanyahu que los va a evacuar, pero que va a entrar en el Rafah sí o sí. Aún así, no sabemos si la línea roja, decía yo antes, la han tapado con Tipex y se acabó el tema y se ha olvidado. Y luego está toda esa fotografía, sobre todo de Estados Unidos, donde la opinión pública a Biden le puede penalizar mucho el no actuar. Pero no está actuando. ¿Va a actuar? No creo que actúe, porque el lobby judío siempre ha tenido una gran importancia en Estados Unidos, y Biden puede decir muchas cosas porque tiene además
bueno, pues un voto muy estratégico concentrado en la zona de Wisconsin, que es ese voto musulmán de reciente emigración que ha adquirido la ciudadanía americana y que tradicionalmente siempre ha votado demócrata en ese aspecto, ¿no? Pero nunca Estados Unidos va a abandonar a Israel, tenga a Netanyahu o no lo tenga. Y Netanyahu está obligado a ese sinónimo que ha desarrollado, que Netanyahu significa seguridad. Le da lo mismo lo demás, él lo que quiere garantizar, sabiendo que bueno, pues es una persona con muchísimos errores, con un perfil que lo pueden enjuiciar en cualquier momento, decir, bueno, yo he asegurado que el Estado de Israel va a estar seguro con todas las consecuencias de las faltas de derechos humanos que sean por lo menos durante 20 años. Y entonces la única carta que tiene, y esa carta la va a explotar, póngase delante de quien se ponga. O sea, él salvaguarda la vida de los israelíes, para él los palestinos son un peligro, pero desde el niño de pecho hasta el anciano más mayor. ¿El no haber respeto al Ramadán puede ser motivo de escalada? Porque por ahora no da avisos de que eso vaya a suceder. Hubiera sido una buena señal, un poco de diálogo. Por lo tanto, ese respeto, sobre todo en las festividades religiosas, ahí ya se empezaron ya un poco desde antes a no respetarse y a tener que mantener un poco esa guardia alta. No respeta el Ramadán o no respeta el Yom Kippur, etcétera, ¿no? Entonces, el no respeta el Ramadán sabiendo las consecuencias un poco que tiene es una afirmación de esa firmeza, de esa seguridad y de que van a por todas, ¿no? Volvamos a la guerra de Ucrania. ¿Cómo ves la posición de Macron en el entorno del envío de militares, si es necesario, a Ucrania? Hombre, Macron no es de Gaulle, pero claramente está intentando, bueno, pues liderar esa Europa. Es la única potencia nuclear dentro de la Unión Europea después de la salida de Gran Bretaña. Francia siempre ha intentado tener ese liderazgo. Es uno de los países con mayor exportación de armamento, que tiene una importante industria nacional de armamento. Por tanto, en ese liderazgo, en ese apoyo a Ucrania y esa necesidad de que sea autónoma Europa a nivel defensivo, recae directamente en una responsabilidad de Francia y también en los beneficios de que esa reconstitución de unas Fuerzas Armadas europeas se hiciese con armamento también de tipo francés, ¿no? Así que van a ser uno de los grandes garantes un poco en ese aspecto. Macron, sobre todo con unas elecciones europeas que ya le dan, que puede incluso perderlas, que podría quedar como segunda fuerza política y no se lo puede permitir, pues está intentando, bueno, dar esa imagen de que Francia sigue siendo la líder política de Europa, y en el caso de un rearme que se desarrollaría en Europa, Francia sería una de las grandes beneficiadas y por tanto, bueno, pues va a intentar liderar ese arropamiento a Ucrania, que se desarrollaría con fondos europeos, ¿no? Ayer dijo Sánchez, os reunió a toda la industria de defensa aquí en España para decirles que son fundamentales, que generan empleo cualificado, innovación y desarrollo, después de todo lo vivido en las últimas 4 décadas, por lo que hay un movimiento también en España y en los países de intentar impulsar una industria de defensa, pero es demasiado tarde. Hombre, igual para algunos, porque el resultado de las empresas que van a recibir las primeras ayudas de esos fondos europeos, resulta que las españolas no estaban. Sí, estaban las sucursales de algunas de las grandes multinacionales de armamento francesas y alemanas, pero curiosamente las nuestras de alta tecnología que compiten allí, pues no habían salido aprobadas. O sea que las empresas sí que es un gran pastel, es una gran tarta y que puede impulsar, como siempre ha hecho la industria de armamento, un nuevo avance en el mundo de la tecnología, pero sí que es cierto que esos avances, para que beneficien, por ejemplo en este caso a la industria nacional, necesitan también una mayor presencia española en la política internacional y de momento no existimos. En ese escenario, ¿cuánto dinero crees que se puede invertir en este entorno? No la cantidad, pero el 2% incluso parece corto, ¿no?, del Producto Interior Bruto. Hombre, el presidente, si vas con urgencia. Claro, el presidente polaco Duda ya estaba hablando del 4, entonces más o menos está marcando un poco lo que pueden ser las cifras en ese ámbito. Estamos hablando de un país medio y de un país limítrofe que ya sabemos que tiene una sensibilidad muy propia frente al enemigo ruso en su caso. Por lo tanto, ya estaría dando unas cifras de que el 2 no sería suficiente, pero sería el mínimo. Tendría que estar entre el 2 y el 4, ¿no? Un poco ese tipo de presiones. Sobre una cuestión más, ayer surgió, sobre todo por parte de Medvedev, la fotografía alrededor de cómo
podría haber una paz fórmula rusa, que sería la de la división de Ucrania. Un lado para Rusia, otro lado para Polonia, incluso un lado para Hungría, y buscar o Rumanía o Moldavia una parte también. ¿Crees que esa opción en Occidente puede coger algo de cuerpo después de lo que hemos vivido estos 2 años? No parece que Ucrania vaya a aceptar la cesión de nada de su territorio, aunque sea Polonia el que recoja una parte. No, porque aunque pueda, yo creo que Rusia lo que está intentando es, bueno, pues incentivar un poco el hambre de otros países, que recuerda mucho la vieja experiencia de la desmembración de Checoslovaquia, que al final, bueno, pues no fue por Alemania, sino también por el resto de los vecinos, y todos se alimentaron con un trozo de Checoslovaquia a cuenta de los hermanos étnicos existentes dentro. Creo que en este caso la política europea no va por ahí, o sea, sí puede haber reivindicaciones históricas en algunos de estos países, claramente que podrían movilizarse, pero nunca le van a dar la razón a Rusia en este aspecto para beneficiarse por una serie de territorios, aunque haya algunos segmentos que digan, no, pues sí es una reivindicación histórica, pero no veo que las autoridades europeas vayan a arropar esas reivindicaciones históricas para desarrollarlo. O sea, no va a haber una desmembración de Ucrania como la hubo de Checoslovaquia en el pasado. Puede haber una partición a la coreana, eso sí, entre Rusia igual. Una especie de armisticio. Un armisticio, que quede esa Ucrania poco separada, pero ya esa desmembración, podemos ver, en la cual todo el mundo sale con un trozo, no lo veo. Muchísimas gracias. Buen día y buen negocio. José Luis Orellá. Un placer, como siempre. Vamos a la clave sostenible del día de la mano de Naturgy. En Naturgy